La predicación del mensaje del Evangelio es algo contagioso. Y ese es el tema del mensaje que hoy vamos a compartir juntos. Ser un cristiano contagioso. ¿Usted se considera contagioso? Bueno, vamos a hablar hoy acerca del virus que tenemos dentro. Esa palabra se ha puesto muy famosa en estos últimos años porque a través de las redes sociales una información se transmite en forma viral, en forma exponencial. A mí me gusta algo y se lo mando inmediatamente a través de Twitter, a través de Facebook, a través de un correo electrónico, a través de lo que sea, algunos de estos medios de comunicación masiva, social. Eso que a mí me gustó se lo mando a 10 amigos. Esos 10 amigos se lo envían cada uno a sus 10 amigos y cada uno de esos 10 amigos de mi amigo se lo envían a sus amigos y sin darnos cuenta, en apenas horas, algo que a mí me gustó y que a otros les gustó y por eso siguieron compartiéndolo, pueden verlo millones, literalmente millones de personas. Eso es lo que se llama marketing viral, marketing por contagio, publicidad por contagio. Uno se lo va contagiando a varios y cada uno de esos varios a otros varios y esto crece en manera exponencial, se va multiplicando. Lo interesante de todo esto es que nosotros hemos descubierto la publicidad viral o el marketing viral hace apenas unos años a través de las redes sociales, pero el Señor Jesús lo manejaba perfectamente hace 2000 años. Saben que una de las últimas cosas que Él dijo es, este Evangelio será predicado a todas las naciones. Y miren lo que dice exactamente en Mateo 24:14. Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces, después, vendrá el fin. Yo me imagino que cuando el Señor Jesús dijo esto, las personas que estaban allí escuchándolos dijo, ¿cómo? ¿A todas las naciones? ¿Cómo podrá ser eso que el Evangelio será predicado a todas las naciones? ¿Cómo será eso de que las buenas noticias, dice aquí esta versión de la Biblia, las buenas noticias serán dichas, serán compartidas, predicadas hasta el último rincón del planeta? ¿Cómo podrá ser? Se habrán preguntado. Pero miren, allí mismo hay un ejemplo. Fíjense que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Entonces Juan el Bautista lo lleva a Andrés y le presenta a Jesús. Andrés descubre que Jesús son las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Andrés se da cuenta de que Jesús es el Mesías que estaban esperando, es el Cristo, es el Salvador. ¿Y qué es lo primero que hace? Va a su casa y busca a Simón Pedro, su hermano, y le dice, Pedro, vení. Bueno, así como ustedes ya saben, ¿no? Che, venite conmigo. Hemos descubierto al Mesías. Conocí al Cristo, le dice. Y entonces Pedro dice, ¿conociste al Cristo? Bueno, vamos. Y viene Pedro a los pies de Jesús. Jesús lo encuentra, es una historia. Pedro lo acepta como su salvador personal, como su maestro primero y como su señor después. Es una historia muy linda que en otro momento la vamos a compartir. Un par de años después volvemos a encontrar a Pedro ya ante una multitud y el libro de los Hechos en el capítulo 2 y versículo 14 dice que entonces Pedro dio un paso adelante y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, gritó Pedro.
y en el 2:41, el primero era el 2:14, este es el 2:41, para los que quieren seguirlo en sus casas o para los que quieren anotar estos pasajes que son tan interesantes, porque aquí vamos a descubrir el marketing viral que manejaba Jesús. En el 2:41, dice el libro de los Hechos, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día y eran como 3.000 personas. ¿Qué pasó? Andrés se lo dijo a Pedro, Pedro se lo dijo a 3.000, 3.000, ¿a cuántos se los habrán dicho? ¿A cuántos habrán contagiado esos 3.000 que recibieron la palabra de parte de Pedro? Fíjense algo que es muy interesante y les va a llamar la atención como me llamó la atención a mí. ¿Saben las Naciones Unidas cuánta gente dice que había en el mundo en la época de Jesús? No, me imagino que nadie se puso a buscar eso. Había 200 millones de personas. 200 millones de personas en todo el planeta hace 2000 años atrás. 200 millones de personas. Y el Señor Jesús le dice a 12, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo, a 200 millones de personas. Hagamos una cuenta. Un discípulo, eran 12, un discípulo para 17 millones de personas. Un discípulo tenía encargado llegar con ese mensaje a 17 millones de personas. Miren lo viral que es el Evangelio, lo contagioso que es el Evangelio, que hoy las Naciones Unidas dicen que hay 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. De 200 millones a 7.000 millones. Pero de 12 discípulos, hoy las Naciones Unidas dicen que hay 500 millones de cristianos activos en las iglesias, renacidos y sirviendo a Cristo. Hay más cristianos, pero estoy hablando de los comprometidos. 500 millones. Entonces hoy, 2000 años después de que Jesús viviera y de que Jesús le dejara encargado a 12 que le llevaran este evangelio a 200 millones, hoy 500 millones contra 7.000 millones es un cristiano cada 14 personas. ¡Epa! Uno para 17 millones, 2000 años después, uno para 14. Miren cómo ha crecido el Evangelio del Señor Jesucristo, que lo que le encargó a 12, hoy se ha desparramado de tal manera por el mundo que si siguiéramos con esta misma progresión geométrica, contagiosa, en 2 o 3 días todo el mundo escucharía el mensaje del Evangelio y vendría el fin. Ahora, ¿qué pasó? Porque es evidente que eso no está sucediendo. Si no, la semana que viene ya no tendríamos más que predicar el Evangelio, todo el mundo habría escuchado el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que no se ha logrado contagiar si veníamos en semejante carrera? Que en 2000 años pasamos de 17 millones de personas que usted tenía que hablarle, que yo tenía que hablarle a 17 millones, hoy solamente con 14 ya estaría predicado el Evangelio a todo el mundo. Fíjese, pero algo detuvo esa progresión geométrica de contagio. Yo me imagino que el diablo se habrá reunido allá en el infierno con sus generales y habrá dicho, upa, momentito, esto del cristianismo es algo tan contagioso, pero tan altamente contagioso, que vamos a perder en cuestión de horas. Detengamos esto, porque es una epidemia el cristianismo, es una epidemia las buenas nuevas.
uno se lo dice a otro, ese se lo dice a 10, esos 10 se lo dicen a 10 cada uno, y en cuestión de horas el mundo puede ser lleno del Evangelio. Como decía el corito que cantábamos basado en Habacuc 2:14, como las aguas cubren el mar, así el Evangelio cubrirá la tierra. Qué lindo, pero se detuvo. Se detuvo, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces me imagino que en esa reunión, allí en el infierno, algunos de los generales estos dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es segmentar el mundo para que estos contagiosos, estos que están constantemente hablando de Cristo, no puedan entrar a ciertos lugares y entonces de esa manera paramos el contagio. Y, por supuesto, fue aceptada la moción. Y entonces empezaron a dividir en países y a levantar fronteras. Y en algunos países no dejan entrar a los cristianos para que los cristianos no contagien. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Dentro de los países se armaron grupos y se armaron segmentos de gente y el mundo se segmentó para que nosotros no podamos entrar y contagiarlos. Un segmento terrible. Mientras que preparaba este mensaje me acordaba de algo. Marvin García, un joven de 25 o 26 años que vive en Guatemala actualmente. Es el líder de jóvenes de la Asociación Interdenominacional de Pastores de Guatemala. Él tiene una vida muy dura en pandillas, en droga, y el Señor lo liberó y sintió el llamado de ir a predicarle el Evangelio a los maras de la Mara Salvatrucha que están encarcelados en Guatemala. No quieran saber lo que significa eso. Es algo terrible. Ustedes saben que las maras, una mara es una familia. La Mara Salvatrucha nació en la década del 80, cuando por la guerra civil en El Salvador, Estados Unidos le abrió la puerta a jóvenes y niños que estaban quedando huérfanos por la terrible guerra civil que estaba sucediendo en El Salvador. Y entonces un montón de niños, estamos hablando de chicos chiquitos, de 3, 4, 5 años hasta adolescentes, comenzaron a llegar a California, al sur de Los Ángeles, solos porque sus padres habían muerto en la guerra en El Salvador. Y Estados Unidos cometió un pequeño error, que fue dejarlos solos. Y ellos no tenían a nadie, y se encontraron en orfanatos, tenían comida y estaban seguros, porque ya no corrían peligro de vida, estaban en un país libre, pero estaban solos. Entonces comenzaron a organizarse en una familia ellos mismos, y allí nació la Mara Salvatrucha, que es una familia que se identifican tatuándose cosas en el cuerpo. Y para entrar a esa Mara, a esa familia, hay que matar a alguien y delinquir porque viven de la delincuencia. Y solo se sale muerto. Cuando usted entra a una Mara o cuando un joven entra a una Mara, no puede salir jamás de esa familia. Pero me contaba Marvin García que ahora, hace apenas unos años, la Mara Salvatrucha acepta una sola forma de salir de la Mara que no es la muerte. ¿Y saben cuál es? Si el joven se convierte a Cristo. Cuando a mí me lo dijo no lo podía creer. Y enseguida Marvin me dice, pero cuidado, dice, porque los amigos o los conocidos o el resto de la familia de la Mara lo van a vigilar años a ese que salió de la Mara porque aceptó a Cristo. Y si llegara a apartarse del Evangelio, lo matan como un perro. Así, directamente. Pueden pasar 10 años que ese joven salió de la Mara y está sirviendo a Cristo. Si ese joven se aparta del Evangelio, lo matan. Miren, terrible. Terrible la conservación de resultados que hacen. El Evangelio logró entrar en las maras. El Evangelio
logró entrar en los lugares más difíciles, logró entrar en las cárceles, logró entrar en China, logró entrar en Cuba, logró entrar en todo el mundo, a pesar de que el mundo se segmentó, se dividió y se cerró en contra de los cristianos. Falló, falló el plan. Ahora, claro, me imagino lo que debe haber pasado en el infierno, otra vez luces de alarma. Momentito, el Evangelio entró hasta tal punto en uno de los lugares más difíciles del planeta, dentro de la Mara Salvatrucha, presa en una cárcel en Guatemala. Pocos lugares debe haber en el planeta así, se los aseguro, los he visto. Pocos lugares debe haber en el planeta así, tan difíciles y tan peligrosos. Allí el Evangelio entró y allí al Evangelio se lo reconoce. Inmediatamente luces de alarma en el infierno, otra vez los generales y el diablo reunidos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces a otro iluminado se le debe haber ocurrido algo que sí les está dando buen resultado. Dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a los cristianos en cuarentena. Si son contagiosos, ¿qué hay que hacer cuando alguien tiene una enfermedad contagiosa? Acá tenemos un médico. Se lo aparta de los demás para que no siga contagiando, porque si no, el contagio es exponencial. Una persona que tiene un virus contagia a 10 y esos 10 ahora tienen el virus y contagian a 100 y esos 100 tienen el virus y contagian a 1000, a 10.000, a 100.000 y se hace una epidemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar a la persona, foco de la infección, y apartarla, ponerla en cuarentena. Y miren, es increíble, pero eso le está dando resultado. Le está dando resultado. ¿Qué fue lo que pasó? Somos sal y somos luz, pero estamos aquí, en estas 4 paredes. Estamos en cuarentena dentro de la iglesia. Somos la sal de la tierra, pero en lugar de salir del salero a salar el impresionante churrasco argentino así de grueso, término medio, vuelta y vuelta en la parrilla, en vez de salir del salero a salar el churrasco, estamos agarrando el churrasco, le quitamos la tapa al salero y estamos tratando de meter el churrasco adentro del salero. Nuestra idea no es agarrar al mundo y meterlo en la iglesia, agarrar el churrasco y meterlo en el salero. Nuestra idea para poder salar a la humanidad, conservarla, es salir del salero y salar. Si nosotros nos quedamos dentro del salero, nosotros no estamos salando a nadie. Y es imposible meter el churrasco adentro del salero. Pero nosotros estamos haciendo eso. Constantemente queremos meter al mundo dentro de la iglesia. Y la idea del Señor Jesús era meter a la iglesia en el mundo. Fíjense qué diferencia. Tenemos que ser sal para salar, luz para iluminar. Por eso el Señor Jesús dijo, y en Mateo 28, 19 lo dice claramente, por tanto vayan, dice, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese vayan es, ese vayan, saben que ha despertado grandes discusiones. El vayan ese que dice el Señor Jesús en este pasaje, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Y algunos estudiosos de las Escrituras estuvieron interpretando el idioma original y lo que el Señor Jesús había querido decir exactamente con esa expresión, y resulta que están coincidiendo en que la expresión no está en imperativo, vayan, no es una orden. El Señor Jesús no les ordenó a los discípulos, vayan hasta lo último de la tierra. ¿Saben que no? La expresión en el idioma original está en un presente indicativo, no en imperativo. Ahora les explico la diferencia.
Imperativo es vayan, orden. Presente indicativo es mientras van. Miren la diferencia. Miren qué gran diferencia. El Señor les dijo, mientras van, prediquen el Evangelio a todas las naciones y bauticen a toda la gente y hagan discípulos, mientras van. Y vamos a la Biblia, vamos un poco a la Biblia para poder entender este concepto que el Señor Jesús dio, que no era un imperativo, sino era un presente indicativo. Miren qué interesante este estudio. Dice que los hermanos, en el libro de los Hechos, estaban juntos y contentos en Jerusalén. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 44 al 47, para que usted después lo lea tranquilo, para que tome nota y lo lea tranquilo. Y mire lo que dice el libro de los Hechos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Qué interesante. Y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué interesante. Estaban los hermanos, la primera iglesia en Jerusalén, juntos, contentos, disfrutando de la camaradería cristiana, compartían sus cosas con los que tenían necesidad y disfrutaban de estar juntos, así como disfrutamos nosotros de estar juntos. Y está bien. Y el Señor agregaba a la iglesia los que querían formar parte de esa congregación. Y está bien, está perfecto. Pero a los hermanos de Jerusalén se les empezó a ir la mano, porque se sintieron muy cómodos y no contagiaban a nadie. Y estaban tratando de meter el churrasco adentro del salero. ¿Y qué pasó? Un hombre de esa congregación, muy querido, un líder muy importante de ese grupo, que se llamaba Esteban, fue capturado y fue muerto a piedras, a piedrazos, apedreado. Y dice la Biblia en Hechos 8:1 que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, miren esto, todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Y luego, un par de versículos más adelante, leemos en Hechos 8:4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Mire qué interesante. Tuvo que venir el Señor Jesús y romper el salero para que esa sal comenzara a desparramarse por la sociedad. Y los miembros de la primera iglesia de Jerusalén no querían ir a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra, pero tuvieron que ir porque los romanos comenzaron a perseguirlos. Y si no se iban, los mataban. Por eso el Señor Jesús no dijo vayan. El Señor Jesús dijo mientras van por el camino, prediquen el Evangelio. Porque el cristianismo no es una estrategia. La predicación de las buenas nuevas no es un conjunto de normas organizadas para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Evangelio es un estilo de vida que se vive y se transmite en forma viral, se contagia. Por eso hoy pasamos a ser uno con Cristo de cada 14 personas que hay en el mundo. De haber sido, hace 2000 años atrás, uno cada 17 millones. Allí podemos ver
la consecuencia viral del Evangelio. Allí podemos ver que el Evangelio se predica en el andar diario, sin actividades especiales, aunque las actividades especiales ayudan, aunque las campañas ayudan, aunque la radio y la televisión ayuda, todo ayuda, pero básicamente es mientras que voy contagio. Ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Ustedes saben que hace muchos años atrás se escribió un libro en Argentina acerca de cómo llegó el Evangelio a Argentina, cómo fueron los primeros misioneros, cómo llegaron. ¿Y sabe qué se descubrió? Que sí, definitivamente hubo muchos misioneros que llegaron de Estados Unidos, como en el resto de América, muchos llegaron de Europa, pero el Evangelio realmente llegó de la mano de trabajadores ferroviarios. Argentina construyó un puerto en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país estaba aislado de ese puerto y tenían que traer al puerto el grano, los animales, para luego poder exportarlo al resto del mundo. Entonces, los argentinos de aquella época le dijeron a los ingleses, que tenían una de las redes de ferrocarril más importantes del mundo, les dijo, ¿por qué no vienen a Argentina y nos construyen el ferrocarril? Entonces llegaron los ingleses y planearon el ferrocarril desde todos los puntos del interior del país hacia Buenos Aires, para luego mandar un tren, llenarlo de granos, traerlo a Buenos Aires, cargarlo en un barco y exportarlo. Hicieron un plan de construcción del ferrocarril y aceptaron el negocio de construir el ferrocarril. Miles y miles y miles de kilómetros de vía, estaciones, un trabajo de décadas. En Inglaterra comenzaron a convocar gente para trabajar en Argentina y les pagaban muy bien. Y en Inglaterra eran creyentes en Cristo Jesús, muchísimos de los que se anotaron como trabajadores. Y llegaron a Argentina y comenzaron a trabajar en las vías del ferrocarril. Pero el sábado y el domingo querían reunirse y alabar a Dios porque eran cristianos y comenzaron a hacerlo en sus casas y comenzaron a invitar a sus vecinos y comenzaron a invitar a sus amigos que empezaron a ser argentinos. Los trabajadores del ferrocarril fueron los que evangelizaron Argentina. Y hoy Argentina está considerado uno de los países más evangelizados de toda América, junto con Guatemala y otros países. El año pasado, en Argentina, una iglesia nueva se formó y se anotó en el Registro Nacional de Cultos cada día del año. 365 iglesias nuevas se plantaron en Argentina el año pasado. Una iglesia nueva, no solo formada, sino anotada en el Registro Nacional de Cultos cada día. Y el Evangelio entró por los trabajadores del ferrocarril que llegaron y mientras trabajaban contagiaban a todas las personas que tenían a su alrededor. Fuimos llamados para contagiar mientras vamos por el camino. Fíjense este detalle que ustedes conocen esta historia, a mí me gusta. Estaba el Señor Jesús predicando el Evangelio y de pronto se encuentra con un endemoniado, con una persona que vivía entre las tumbas del cementerio. Dice la Biblia que era grandote el hombre, que no lo podían sujetar con cadenas, gritaba de noche, era un problema, era un ser salvaje, andaba desnudo. Y dice la Biblia, no quiero leerles todo el pasaje de Marcos 5, del 1 al 20, y no les quiero leer todo el pasaje para no irnos demasiado con la hora, pero anótelo, Marcos
Marcos 5 del 1 al 20, y entonces dice que cuando el Señor Jesús pasaba cerca, este hombre que tenía un demonio inmundo dentro, desde lejos le gritaba, ¿qué quieres conmigo, Señor? Le grita. Y entonces, ustedes conocen bien la historia. Jesús se acerca, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión. Dice, porque somos muchos, le dice. Muchos eran los demonios que estaban dentro del pobre hombre. El Señor los manda a salir afuera. Y miren el versículo 18, este sí lo vamos a leer porque es muy interesante. Dice, mientras Jesús estaba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Contágialos. Así que el hombre, el que había estado endemoniado y Jesús lo había liberado, me imagino que se habrá puesto un pantalón y una camisa, y dice la Biblia que el versículo 20, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que decía. Mire qué interesante. Jesús lo libera de todos los demonios que tenía dentro, el hombre se vuelve un ser normal, ¿y qué quiere hacer? Meterse en el salero. Estaba Jesús con sus discípulos en la barca y el hombre quiere meter el pie adentro del bote. Quiere meterse en el salero. Y Jesús le dice, no, no, yo no te saqué los demonios para que te metas en el salero. Yo te saqué los demonios para que vayas y le digas a todos que te saqué los demonios, para que empieces a contagiar. Y el hombre entendió, ¿y qué hizo? Se convirtió en un evangelista. Ya fue terrible, porque no solo fue a su familia, sino que dice la Biblia que fue a las 10 ciudades que había en esa región y comenzó a predicar el evangelio. Estar juntos es muy bueno. Estar en la barca con el Señor Jesús es muy bueno. La Biblia dice, no se dejen de congregar, porque es muy bueno estar juntos. Es muy bueno poder vernos cada domingo. Es muy bueno en la semana reunirnos en una casa a compartir el Evangelio, a hablar de las cosas buenas que el Señor Jesús hizo en nosotros, a dar testimonio, a leer la Biblia, a alabarlo, a adorarlo en familia, edificarnos unos a otros, sostenernos, compartir nuestros problemas para recibir el consejo sabio de otro hermano que pasó por eso y el Señor lo ayudó. Pero no nos acostumbremos a eso nada más, porque el Señor podría llegar a romper nuestro salero. Vivimos en un país libre y podemos llegar a acostumbrarnos a disfrutar de estar demasiado tiempo juntos, como los hermanos en Jerusalén, que comenzaron a pasarla bien, compartían toda la comida que tenían y eran felices y alababan al Señor juntos y no había divisiones. Pero el Señor Jesús no los había salvado para que se metan en la barca. Los había salvado para que sean sal de la tierra, para que contagien. Por eso llegó una persecución. El Señor rompió el salero y los granitos de sal se desparramaron por todo el planeta, a salar a toda la tierra. Nosotros ahora estamos en un país libre, nadie nos persigue, nadie quiere romper nuestros saleros hasta ahora, nadie quiere sacarnos de esta congregación linda, pero el Señor Jesús nos llamó para contagiar. Y nosotros tenemos muchas oportunidades de contagiar, porque estamos juntos en el salero una vez a la semana, 2 veces a la semana, quizás hasta 3 veces a la semana, y eso sirve para recargar nuestras pilas, para salarnos nosotros mismos si necesitamos la compañía de los demás, para edificarnos, como dice la Biblia, unos a otros, pero fuimos llamados para estar fuera
y contagiar a los demás. No dejemos que esta segunda estrategia del diablo nos limite. Nos han puesto en cuarentena. Salgamos de esa cuarentena. Rompamos las paredes que nos tienen encerrados y salgamos a vivir, simplemente, a vivir. Porque ¿qué estrategia hay? ¿Qué estrategia hay? Ninguna. ¿Hay que disfrazarse de cristiano? ¿Hay que poner una Biblia bajo el brazo y ponerse una corbata para que digan, ese que va ahí es un cristiano? Y después cuando deja la Biblia y se saca la corbata nadie más lo reconoce, porque sin el uniforme nadie lo reconoce. No. El Señor Jesús no nos ha mandado a disfrazarnos de cristianos, nos ha mandado a ser cristianos. Imposible contagiar a alguien si usted no tiene el virus. Si usted no tiene el virus, ¿a quién va a contagiar? Si no lo tiene. Si usted de alguna manera no contagia, tiene que empezar a replantearse si realmente usted tiene el virus del cristianismo. Si usted está infectado con Cristo. Una persona infectada de Cristo comienza a salirle el Cristo por todos lados. Comienza a hablar de Cristo porque está infectado de Cristo. Comienza a expresarse como Cristo, con misericordia, con paciencia, con amor, con gozo, con dominio propio. ¿Qué es eso? Los frutos del Espíritu de Dios que mora en el cristiano, en el seguidor de Cristo, en el que le aceptó en su corazón. Entonces, si uno no está contagiando la paz, el amor, la seguridad, es porque uno no está infectado. Hay que empezar a verlo de esa manera. Venir a la iglesia no es estar contagiado. Contagiado es automáticamente contagiar a otro, porque es viral. Esto es algo que se desparrama exponencialmente porque el que está contagiado de Cristo no puede evitar contagiar a otros. No es que va a armar una campaña evangelística para ir a Tasmania a predicar el evangelio. Bueno, ojalá lo haga, lo animo a que lo haga, pero en el viaje de aquí a Tasmania usted también tiene que predicar el evangelio, porque usted predica, transpira de alguna manera lo que tiene dentro, predica a Cristo. No se trata de vayan, sino se trata de mientras vas. Mientras vas por el camino, predica a Cristo. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener una oración, porque quizás los que estamos dentro del salero, todos tenemos a Cristo en este día, ¿verdad? Los que estamos aquí dentro de la iglesia, quizás todos tenemos a Cristo, aunque quizás alguno diga, epa, pero yo nunca contagié a nadie, o al menos no me di cuenta si lo contagié. Y entonces quizás alguno de ustedes quiera decir, bueno, voy a hacer nuevamente el compromiso. Sí, voy a tomarme del Señor Jesús. Voy a pedirle que Él, pero destruya todas las barreras que hay en mí y que hacen que yo no esté totalmente infectado. Voy a abrir las puertas de mi corazón para que entre. Si todos nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, será cuestión de permitirle a Él tomar cada vez más partes de nuestra vida. Pero si alguna de las personas que nos están mirando a través de las cámaras, a través de la internet, descubre que no ha contagiado a nadie, hoy es el momento de ser contagiado. Vamos a orar. Quisiera hacer una oración. Si alguno de ustedes siente que quiere tener el virus de Cristo, para ser un agente transmisor del Evangelio, simplemente mientras voy por la vida, ábrale el corazón a Cristo hoy. Él dice en su palabra, estoy dispuesto a entrar. Vamos a orar. Señor Jesús,
aceptamos tu oferta de entrar en nuestro corazón, de llenar nuestra vida con el Espíritu Santo, infectarnos de tu vida, infectarnos de tu poder, de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, infectarnos de tu razón de ser. Abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres en nuestra vida, para que tomes el control y el dominio de nuestra vida y para que seamos agentes, transmisores del Evangelio a donde estemos, a donde vayamos, en cualquier situación de nuestra vida, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, podamos simplemente transmitir lo que tenemos. Por eso queremos tenerte en el corazón y te recibimos y te agradecemos y te alabamos. En el nombre tuyo y por tu sacrificio, Jesús, oramos. Amén y amén. Hay un hermoso coro muy antiguo, porque uno es antiguo y se acuerda cosas de antes, que decía: baja a Dios de las nubes y llévalo a las fábricas donde trabajas. Saca a Dios de los templos donde lo hemos encerrado hace muchos años. Llévalo en tu vida de todos los días. Creo que vamos a poder ver un cortito video y escuchar este corito antiguo y que pueda hacerse realidad a partir de hoy. Que seamos cristianos contagiosos para que el mundo sepa que hay un Dios que decidió acercarse en Cristo para rescatar la humanidad. Dios les bendiga. Baja Dios de las nubes, llévale a la fábrica